Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por un día más de vida y la oportunidad que nos da para poder meditar esta mañana en la palabra de Dios. Eh, Vamos a leer el pasaje de Deuteronomio capítulo 27, versículo 1 al 10. Estamos leyendo Deuteronomio y es importante recordar que esta a este libro se le llama La Renovación del Pacto. Está siendo dictada o está siendo anunciada a la segunda generación. La primera quedó tendida en el desierto, la segunda está por entrar a la tierra prometida. Y antes de que ellos tomen posesión de la tierra, Dios les está declarando a través de los discursos de Moisés toda la ley que escuchó la primera generación, pero bueno, debido a su incredulidad y debido a su necedad ellos no pudieron entrar. Así que les están declarando a la segunda generación la ley de Dios. Y bien, es Deuteronomio capítulo 27, 1 al 10. Una de las cosas que es importante que comprendamos es que la palabra o la Biblia no es un libro cualquiera, es el libro de Dios. No importa lo que los críticos digan, no importa lo que los filósofos o cualquier persona pueda decir. Este libro no es un libro para comprenderse de manera intelectual, a menos que Dios nos dé una revelación, a menos que Dios nos dé una claridad en el corazón y un entendimiento en nuestra mente, no la mente carnal, sino la mente espiritual, para que podamos comprender, como dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 4, mente para comprender corazón, mente y ojos, ojos para ver, oídos para escuchar. Que Dios pueda concedernos de verdad esta gracia para poder aferrarnos a esta palabra. Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Suplicamos que tu Espíritu Santo pueda darnos entendimiento, pueda darnos revelación y sobre todo el poder para obedecer. Obedecer. Pero obedecer por gratitud, obedecer confiando en la gracia del Espíritu Santo y que tenemos el poder de Dios para obedecer. Te damos muchas gracias, sabiendo que este no es trabajo humano, sino es tu gracia derramada sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar esta lectura, reitero, está Deuteronomio capítulo 27, 1 al 10. Y dice así: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pase el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con sal o con cal, y las vas a pintar con cal. Escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. ¿Qué trabajo les estaba dando Dios a esta nación, ¿no? Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo te mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedra entera se edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz. Comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas. Nuevamente vuelve a reiterar: buenos días, mis amados hermanos. Hermana Lourdes, buenos días. Fernando, muy buenos días. Rainel, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi estimado hermano en Cristo. Muy buenos días. Vamos a continuar leyendo. Dice ahí el versículo 8: escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Creo que la claridad con la que se estaba exigiendo era para que todo el mundo pudiera leerlas.
Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio. Me gusta esta parte de aquí. Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Esto me parece una declaración en el altar como matrimonio, cuando declaran a alguien marido y mujer, ¿no? Una declaración solemne, una declaración única que une a dos personas y que estipula ante Dios y ante la sociedad que son pareja, que pueden disfrutar de las mieles del amor y todas las responsabilidades que el matrimonio implica, ¿no? Pero en este caso no es un hombre y una mujer, sino es Dios con su pueblo. Guarda silencio. O sea, cállate, no digas nada, porque lo que vas a escuchar es más importante que todo lo que tú tengas que decir. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová, tu Dios. Y has venido a ser pueblo para una cosa y razón. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Una de las cosas importantes a la hora de hacer una lectura, sean estos 8 versículos, 5 versículos o menos versículos, es importante comprender la idea principal para que podamos hacer una meditación mucho más clara. Dios está hablándole al pueblo de Israel y le está diciendo, cuando entres a la tierra vas a escribir en las piedras, que obviamente van a estar pintadas con cal, vas a escribir muy bien y claramente todas las palabras de esta ley. Pero además vas a levantar un altar con piedras. No vas a pasar sobre ellos instrumentos de hierro. En ese altar vas a ofrecer sacrificios y un sacrificio de paz y vas a adorar ahí a Dios. Entonces aquí son las dos cosas muy importantes que Dios le dice. Vas a entrar a la tierra, vas a escribir todas las palabras de esta ley sobre piedras para que las puedan leer toda la gente. Vas a levantar un altar y vas a adorar a Dios. Y tercero, que te quede claro que hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Qué privilegio enorme, de verdad. Qué privilegio. Parece que son muchas ordenanzas que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Ordenanza tras ordenanza, leemos en Deuteronomio, ordenanza tras ordenanza, una y otra. Cuidar al pobre, al huérfano, a la viuda, presentar el diezmo, ir al lugar que Dios había escogido, no comer, no participar de las ofrendas cuando alguien estuviera de luto, etcétera, etcétera. Cuando se muera el hermano mayor y no logró dar descendencia, el hermano menor se tendrá que casar con la cuñada y entonces dar descendencia. Bueno, todas las leyes, ¿no? Una tras otra ley en el libro de Deuteronomio parece que son exigencia tras exigencia, pero si lo vemos desde el punto de vista de privilegios, si lo vemos desde el punto de vista exclusivo de lo que dice este versículo, guarda silencio y escucha, porque hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Dios estaba tomando a este pueblo y estaba excluyendo a todas las demás naciones. Obviamente no era para siempre, estaba escogiendo al pueblo para que fuese el medio para que el mundo pudiera conocer el evangelio, pero Dios los escogió a ellos y esto es un privilegio increíble, un privilegio enorme que vale la pena todas las exigencias, todos los reglamentos, todas las leyes que Dios estaba poniéndole a ellos y que ellos pudieran entender que los había llamado no solamente para que fueran receptores de todas las bendiciones, sino para que fueran un pueblo obediente a todas las leyes que Dios les estaba dando a ellos. Bien, quiero leer la ayuda para la meditación y dice así: el objetivo de Dios era que su ley fuera recordada y cumplida por el pueblo de pacto por generaciones. Por eso, después de proclamar toda la ley, Moisés prepara al pueblo para el pacto que tendrá que realizar en el monte Ebal. Después de cruzar el Jordán, Israel blanqueará con cal las piedras grandes y escribirá en ellas la ley. Estas piedras las tendrán que levantar en el monte Ebal al norte de Siquem para preservar la palabra y para que sirvan de recordatorio para las generaciones venideras.
Moisés también les indica que las piedras del altar deberán estar enteras y sin labrar, porque los cananeos lo hacían de la manera contraria. El anhelo de Dios era que Israel viviera conforme a su palabra y no siguiera las formas de los pueblos de la época, grabando la palabra en sus corazones y dejando que ellas tomaran el señorío en sus vidas. Obviamente, hoy no tenemos que, que hacer esto, escribir las palabras en piedras para poder recordarlas. Tenemos ya el material impreso, creo que es una bendición enorme, increíble. Aunque recordando bien, en el libro de Deuteronomio capítulo 17, imagínense la labor de escribir todas las palabras de esta ley. Sin duda era un trabajo arduo, era un trabajo tesonero que demandaba mucho esfuerzo, pero Dios le había dicho al rey en el capítulo 17 respecto a las leyes del rey, que el rey que se sentara en el trono, que iba a gobernar a su pueblo, tenía que escribir todas las palabras de la ley, tenía que escribir una copia fiel y exacta de las palabras de este libro, para que aprendiera a temer a Dios y lo leyera todos los días. ¿Cuál es el propósito por el que Dios les pidió entonces a ellos que escribieran todas las palabras de esta ley, las mismas que les pidió al rey? Con el propósito de estudiarlas, de meditarlas todos los días y poder temer a Dios. Así que a nosotros no se nos pide que escribamos en las piedras. No se nos pide a nosotros que escribamos una copia. Pero ¿qué se nos pide a nosotros? Meditar en las palabras de esta ley todos los días. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que confía en Jehová y que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahora, Jeremías también hace un señalamiento a esto cuando dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone por brazo, pone por brazo el brazo de carne, pero bendito el varón que confía en Jehová, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Jeremías hace una alusión a esto mismo, el árbol plantado junto a corrientes de agua, de acuerdo al Salmo 1, es el que medita en la ley de Jehová, y de acuerdo a Jeremías es el que confía en Jehová, el árbol plantado que da fruto a su tiempo. Así que si unimos los dos, Jeremías y el Salmo 1, está diciendo que una persona que medita todos los días confía, y el que confía medita todos los días en la ley de Jehová. El propósito es para aprender a temer a Dios todos los días y que su palabra obre en nuestro corazón. ¿Por qué hemos de meditar, todos los días en la ley de Jehová? Porque eres pueblo de Dios. Dios te ha escogido como su pueblo. Dios te ha llamado como su pueblo. No hay una de las cosas más tristes en este tiempo y de acuerdo a las investigaciones del grupo Barna, que en esta generación y las últimas 3 décadas, que no ha habido una generación que lea menos la Biblia como la nuestra. Hay muy pocas personas de verdad que pueden darse a esta tarea o esta disciplina de leer la Biblia de manera sistemática y entregarse a ella, no con el propósito de aprender para refutar, no de aprender para iluminar a otros, no de aprender para enseñar, sino de hacerlo como lo hacía George Mueller, de aprender para alimentar su alma. Cada vez que nosotros nos acerquemos a la Escritura, hemos de tener en nuestra mente y corazón, no con el propósito de pelear con los que andan de puerta en puerta, no con el propósito de demostrar a otros que sé, sino con el propósito de saber que mi alma, mi vida, mi espíritu está comiendo a través de esta meditación. Y una de las cosas que tenemos que hacer a la hora de leer una palabra es preguntar: ¿qué me está diciendo Dios a mí? ¿Qué me está diciendo Dios a mí a través de esta palabra? Si ustedes tienen a bien, de verdad, si tienen a bien, Dios no lo está mandando que escriban una copia, pero ¿qué tal si comienza a practicar esa orden que Dios le dio para el rey y que Dios le dio al pueblo?
No escribirlas en piedra, obviamente, porque no terminaría, sería muy difícil, pero escribirlas a mano, escribirlas en una libreta, o por lo menos el pasaje que está leyendo el día de hoy, los 8 versículos que estamos leyendo, poder escribirlos, poder pasarlos a mano, poder leerlos a mediodía, poder meditarlos antes de acostarse en la noche y preguntarle, platicarle a Dios, preguntarle: Dios, revela a mi corazón qué tiene que ver esta palabra conmigo, con mi familia, y qué es lo que yo puedo hacer para obedecerla. ¿Está bien? Así que el segundo dice así: el pueblo del pacto recibe el señorío de Dios y cumple su voluntad. Moisés le instruye al pueblo de Israel que debería construir un altar de piedras sin labrar para presentarle a Dios ofrendas de paz y holocaustos. Recordemos que el holocausto era un sacrificio vertical, es decir, que subía, en el que todo el animal era quemado para Dios, mientras que la ofrenda de paz era un sacrificio horizontal, en el que se quemaba solo una parte y el resto era consumido para el adorador con otros miembros de la comunidad. De esta forma, la ley evidencia la importancia del amor de Dios y al prójimo. La ley debe ser legible y clara, porque en estas palabras se fundamenta el pacto, para conservar una posición privilegiada ante Dios. El pueblo debe conservar un corazón dispuesto a oír y a obedecer su voluntad. Indiscutiblemente todas las ofrendas que se mencionan en el Antiguo Testamento apuntan a Cristo, todas. El holocausto, la ofrenda de paz, todas representan a Cristo. Cristo se ofreció como un holocausto que fue consumido, es una ofrenda vertical que fue ofrecida para Dios. Y la ofrenda de paz representaba también a Cristo, porque Cristo es nuestra ofrenda de paz, que fue ofrecida para Dios, pero también participamos de ella nosotros al comer su carne y beber su sangre a través de la fe en Cristo Jesús. Pero también tiene una aplicación secundaria. Cuando Dios empieza a ordenar, escuchen bien, a ordenar, porque no es una petición la que Dios está haciendo, a ordenar que tendrán que levantar un altar y tendrán que ofrecer ofrendas de paz. Ahí encontramos la palabra ofrenda. En todo el libro de Deuteronomio encontramos que Dios ordena, no está pidiendo, ordena al pueblo de Israel todo tipo de ofrendas, desde ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas de muchas maneras, pero al fin y al cabo ofrendas que tendrían que ser sacrificios delante de Dios. La aplicación secundaria que nosotros podemos tener de estos pasajes y respecto a las ofrendas es que las ofrendas son parte integral de nuestra adoración y tienen que ser ofrendas que Dios ha decretado, que Dios ha declarado. La ofrenda es una forma de adoración integral. No hemos de separar la ofrenda de nuestros cantos, no tenemos que separar la ofrenda, el diezmo y toda forma de sacrificio financiero de nuestra alabanza. No puede estar separada. Lo que me llama la atención en el libro de Deuteronomio es que Dios ordena al pueblo que ha de presentar diezmos, que ha de presentar primicias, que ha de presentar sacrificios, pero aún así los llama ofrendas voluntarias y además dice que lo han de hacer de corazón, lo han de hacer alegres. Ahora bien, quiero concluir con esto. En la mañana que meditaba sobre esta forma en la que Dios le está diciendo al pueblo: me has de traer diezmos, primicias, me has de traer ofrendas, me has de traer todo esto, y Dios todavía lo ordena, debemos de reconocer y tener en nuestra mente por qué Dios está ordenándole al pueblo de Israel todo este tipo de cuestiones y que tienen que ver con todos y cada uno de nosotros como creyentes. Imaginemos esto. Hay un hombre millonario, supermillonario, millonario en todos los sentidos, ¿no? Toda su vida no le alcanzaría para gastarse todo el dinero que tiene. Y de repente, este hombre millonario viene conmigo y me adopta
y me dice, yo quiero que tú vivas en mi casa y quiero que tú, yo te voy a estar dando tanta cantidad de dinero al mes, una cantidad increíble, tanta cantidad de dinero al mes, pero de esta cantidad de dinero tú tienes que darle a este pobre, tienes que darle a esta fundación, tienes que darle a fulano y tienes que hacer esto con mi dinero y todo lo restante podrás hacer uso del dinero que te quede. Imagínense que cuando este hombre me dice eso, yo entro a mi corazón a decir, el dinero que tú me estás dando a mí, yo lo voy a usar como quiera y lo voy a dar a quien quiera y no me interesa lo que tú me estés pidiendo. Imagínense el corazón que se revela cuando una persona puede actuar de esa manera. Lógicamente una persona que le están dando la bendición de ser un administrador, de hacer uso del dinero de otra persona, no de él, simplemente lo que dice, sí, no hay problema, yo voy a dar el dinero que al fin y al cabo no es mío, es tuyo, y si tú quieres que yo se los dé, yo se los voy a dar, y si de ese dinero yo voy a ser partícipe, qué bendición estoy teniendo. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que no somos dueños de nada, somos administradores. ¿Cuándo le cuesta a una persona dar diezmo, dar primicias, dar ofrendas, ¿cuándo le cuesta a una persona? Cuando se cree dueño de todo. Y esto no es para gente inconversa. Hombre, la gente inconversa va a reparar, va a gritar, va a blasfemar. A la gente inconversa tú le puedes decir que se vale que un hombre se una con otro hombre, que hay que aceptarlos, que hay que aplaudirles, que Dios los ama y wow, ¿no? Ellos van a estar increíbles, van a decir sí, eso está bien, pero háblales del diezmo, háblales de la ofrenda, háblales de que tenemos que darle a Dios. No, hombre, eso es como cachetada con guante blanco y es la peor ofensa que tú les puedes dar, ¿no? Así que, pero lo reitero, este llamado es para cristianos. Las ofrendas que nosotros presentamos ante Dios. Así que bueno, terminamos con estas dos cosas. Escribir las palabras de esta ley. Esto de escribir las palabras en piedra es la práctica del antiguo pacto. Acuérdense, porque las bendiciones del nuevo pacto es que Dios dijo, y haré un pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. El nuevo pacto que haré es que escribiré mis leyes en sus corazones. ¿Saben cuándo una persona se hace cristiana? Cuando Dios escribe las leyes en sus corazones. Y ustedes que me están viendo, perdón, son cristianos por una sola razón. Dios ha escrito las leyes en sus corazones. Así que damos gracias a Dios por este momento, por esta meditación y por este tiempo y las preguntas que aquí están desarrolladas. Es importante que nosotros podamos de verdad contestarlas, ¿sale? Así que oramos y damos gracias a Dios y podamos decirle a Dios que Él siga escribiendo sus leyes en nuestros corazones en medio de este tiempo. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este momento, gracias por esta mañana, gracias por cada persona que se ha conectado para poder meditar en tu palabra. Señor, oramos para que en medio de este caos, de esta pandemia que se ha desatado por todo el mundo y de esta confusión de dirección que ha estado surgiendo en nuestro país, cuando algunos dicen que es tiempo de salir, otros dicen que es tiempo de quedarse, otros dicen que es tiempo de continuar en casa. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir con el temor a ti, ayúdanos a vivir meditando en tu palabra y ayúdanos a actuar con sensatez, pero sobre todo bajo los principios de Cristo. Si hemos de perder la vida, que sea por causa del Evangelio, por causa de Cristo, y no por salvaguardar nuestras vidas, Señor, sino por amarte a ti con todo nuestro corazón. Bendice y guarda la vida de cada una de las personas que están viendo este video, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok.
3 cosas. Escribe todas las palabras de esta ley. Segundo, levanta un altar de adoración. Y tercero, guarda silencio, porque has venido a ser pueblo de Dios, aplicado a nosotros. Medita en las palabras. Ofrece tu vida en sacrificio continuo de adoración y acuérdate de lo que tú eres. Eres pueblo santo a Jehová, tu Dios. Que Dios te bendiga y continuamos en el ayuno que hemos estado proclamando con la iglesia y por toda la gente que estamos orando. ¿Sale? Que Dios les bendiga y Dios les guarde.